Hola y bienvenidos a esta segunda videopíldora de este masterclass de ideación o creación de ideas en 5 pasos. Si en el vídeo anterior hablábamos de la necesidad de establecer un protocolo para domesticar hasta cierto punto nuestra creatividad, el primer paso en este de 5 que estamos viendo hoy, pues vamos a tener que trabajar la parte de investigación de la información que tenemos o que podemos encontrar sobre una temática. E incluso esta parte, esta faceta que vamos a trabajar hoy, pues en realidad la podemos aplicar a muchos aspectos de nuestro trabajo. La faceta de investigación es vital a la hora de elaborar informes, de hacer propuestas interesantes o de desembarcar en un puesto de trabajo, porque vamos a tener muchísima información nueva que gestionar. Entonces, que seamos investigadores de campo o investigadores reales y tengamos esto muy interiorizado es solamente un punto positivo. Es decir, que incluso si no queréis o no queréis incorporar este proceso de 5 pasos de ideación, esta parte de investigación os puede servir y es un módulo que podéis aplicar a otros aspectos de vuestro trabajo. Dentro de esta faceta vamos a encontrar 3 partes fundamentales. Quizás la más importante, la más vital, sea sin lugar a dudas definir el problema. Definir el problema a veces puede parecer muy obvio, pero en algunas ocasiones el principal inconveniente o escollo en un proceso de ideación es el desconocimiento real de cuál es realmente el problema, que muchas veces no es el problema que hay en superficie, sino que hay una serie de causas, una serie de factores ocultos que han hecho que ese problema o que esa idea no se lleve a buen puerto. Entonces, definir el problema es vital. Por supuesto, también debemos usar esta faceta de investigación para potenciar nuestros manantiales de datos, ¿vale? Ahora que se habla tanto de Big Data, de inteligencia artificial, uno de los puntos débiles de todos estos procesos de capas inteligentes, como hemos hablado en algún podcast, a la hora de reinventar profesiones y usar algoritmos o inteligencia artificial o machine learning, se basan precisamente en tener una buena fuente de información. Y aquí ocurre igual que con el agua potable. Debemos tener unas fuentes limpias, no contaminadas y verificadas de información. Y por supuesto vamos a ver también el proceso de anclaje. ¿Eso qué es? Ya sabéis que nos gusta mucho trabajar el plano de lo neuronal y vamos a ver un caso o un ejemplo de anclaje neuronal. El anclaje neuronal es un proceso que en algunas ocasiones ocurre cuando debemos hacer un proceso de compra. Cuando hacemos un proceso de compra o de toma de decisiones, en este caso es casi igual, hay un choque, como ya hemos visto en alguna videopíldora, entre dos modelos de pensamiento, el racional y el irracional. Entonces, en una primera faceta hay un concepto que es el anclaje. El anclaje ocurre cuando nos enfrentamos por primera vez a una información y podemos poner el caso del coche eléctrico. Seguro que pensáis o tenéis en mente que si os hablo de coches eléctricos, no solamente os van a venir marcas o modelos que habéis visto ya en publicidad o incluso por la calle, sino que también os van a venir tópicos. El símil con el tema de anclaje son los tópicos, tópicos que en muchos casos no atienden a la realidad sobre la información. Entonces, cuando desembarcamos en un problema y tenemos que hacer una investigación, aparte de definir un problema y aparte de tener fuentes de información fiable, necesitamos un punto de anclaje. Obviamente, ese punto de anclaje tiene que ser lo más veraz posible. El hecho es que si os pregunto, como he dicho antes, por coche eléctrico, seguramente pensaréis o me diréis que uno de los grandes problemas de un coche eléctrico es su autonomía y los tiempos de carga. Si vemos las estadísticas, un europeo medio deja su vehículo estacionado entre un 53 y un 57% del tiempo de la vida útil del vehículo. Es decir, que prácticamente la mitad de esas 24 horas el vehículo se termina estando estacionado en un sitio específico. Si tuviéramos un garaje o tuviéramos un punto de recarga cerca, eso significa que esas 5, 6, 7 horas
que tarda un vehículo eléctrico de media en recargarse, pues básicamente no vamos a tener inconveniente con él. Y por supuesto, si tiramos también de estadísticas de los desplazamientos medios que realiza un trabajador o una trabajadora para ir a su puesto de su empresa o para hacer un desplazamiento normal, está muy por debajo del rango de los 200-300 kilómetros. Incluso los coches más básicos eléctricos o enchufables pues están ya en ese rango de autonomía. Y si estáis viendo este vídeo a finales de 2020, incluso por encima, casi un 60 o un 70% por encima de ese rango. Por lo tanto, ese saber popular de que el coche eléctrico es poco autónomo o tiene poco rango de autonomía y que tarda mucho en cargarse, es muy malo porque establece el cerebro necesita información, si sufre ansiedad cuando se enfrenta a un contexto nuevo, y somos capaces de agarrarnos a ese punto de anclaje a la primera información que nos surge. Y eso es bueno y es malo. Es bueno porque antropológicamente nos hace ser más seguros en un contexto nuevo, pero debemos tener esos puntos de anclaje y saber desanclarlos o sustituirlos por información veraz. Por eso es muy importante este proceso de investigación y no caer en los tópicos sobre que en muchas ocasiones existen sobre cierta información. En ese proceso de investigación, aparte de tener un punto de anclaje neuronal, si no lo tenemos, si lo tenemos, cuestionarlo y actualizarlo o mejorarlo, tenemos que definir el problema, ¿vale? Y en este tablero es importante que entendamos que tenemos que definir partes o componentes del problema. En el caso, por ejemplo, que hemos hablado del vehículo eléctrico, obviamente uno de los problemas es la autonomía. Sí o no, puede estar ya resuelto, el precio del vehículo, la falta de una red de recarga para aquellas personas que no tienen un garaje, tiene varias partes. Esas partes son importantes que las conozcamos, porque a lo mejor una solución que encontremos no es una solución global, sino es una solución parcial a cada uno de esos problemas. Por supuesto, también en ese proceso de investigación debemos filtrar que soluciones se han puesto antes encima de la mesa y han fracasado. ¿Y por qué han fracasado? Eso nos va a dar mucho feedback. Steve Jobs decía que muchas veces es más importante llegar el segundo y llegar bien que llegar el primero y fracasar o arrastrar todos los inconvenientes que no hemos podido resolver. Por supuesto, hay que estudiar o investigar la red de síntomas y causas del problema. Aquí volvemos a apoyarnos en los dos marcos de competencias. Es muy importante que entendamos que en un proceso de ideación pues vamos a tener que detectar oportunidades, identificar y aprovechar oportunidades, analizar el contexto como herramientas del análisis PEST, otra herramienta que tenéis una videopíldora para ver, y por supuesto definir el problema. Porque parte de la creatividad es definir el problema. Y por supuesto, importantísimo, ser curioso y abierto. Aquellas personas, si estáis trabajando este problema a nivel colectivo y este problema tenéis la suerte de contar en vuestro equipo con alguien que es curioso y abierto, tenéis mucho ganado, ¿vale? Ser curioso y abierto es una capacidad vinculada a la creatividad y a los equipos de alto rendimiento, y debéis intentar, si no lo sois, estar cerca de personas que sí lo son. Y por supuesto, aquí también vamos a tener un reconocimiento del valor de las ideas en la parte de valoración de ideas. Es muy importante reconocer de forma positiva, pero también objetiva, el potencial de las ideas. Es decir, la idea que estamos incubando, estamos generando, es buena, es mala, podemos descartarla. Por supuesto, también aquí el marco de DIVCOM, de competencias digitales, es importantísimo. Aquí estaríamos trabajando con el área de información y con las tres patas. La pata de navegar y encontrar información, evaluarla y, por supuesto, también clasificarla. Por lo tanto, en este proceso de investigación, los dos marcos son total y absolutamente necesarios. Aquí también debemos establecer nuestra red de contenidos, de fuentes de información potables, como decíamos, y esas fuentes de información que nos pueden proporcionar. Pueden ser charlas y contenido multimedia, como pueden ser las charlas TED, vídeos de YouTube, podcasts. Cualquier fuente de información es interesante y es fiable. Por supuesto, también podemos encontrar newsletters. Os recomiendo que echéis manos aquí, os recomiendo una a nivel tecnológico muy buena,
como es Mixio, o por ejemplo podemos usar Feedly para aglutinar los feeds de distintos blogs, páginas web, para en una sola aplicación, ahí hemos puesto el enlace a Feedly, poder ver de un solo vistazo toda la fuente de información. Y por supuesto, pues tenemos que tener un estímulo. Ya sabéis, si me habéis visto en otras videopíldoras, que me apasiona el arte, aunque no soy un especialista en el tema, pero como aficionado al arte siempre entiendo que el arte es una fuente de inspiración constante y continua. Muchos modelos de creación artística tienen una base de ideación comercial, empresarial, y son soluciones también a problemas que existían. Y el libro de Piensa como un artista es una pequeña joya, es muy corto, no llega a las 200 páginas y os lo recomiendo. En cada una de estas fases vamos a ir dando un estímulo neuronal, como me gusta decir, para que sepáis cómo incrustar dentro de vuestros procesos la posibilidad de investigar distintas fuentes de estímulo, porque no todo es buscar información, también necesitamos un estímulo. Esto es algo que también trabajábamos o decíamos mucho en el ámbito del pensamiento lateral. Los estímulos son muy importantes y este libro os puede estimular a potenciar vuestros procesos de investigación. Bueno, pues con esto terminamos el primero de los 5 pasos de ideación que vamos a ver en esta masterclass de ideación. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.